Gracias, Padre, por todo. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Muy bien, hermanos, vamos entonces a ver Éxodo entre el Mar Rojo y Sinaí, lección 33. Si le pusiéramos un título a esta lección o a este pasaje que ustedes vieron de Éxodo, le podemos llamar una incredulidad inconcebible. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo estaba viendo las maravillas de Dios y aún así el pueblo estaba siendo incrédulo. Y no se puede concebir. ¿Cómo es que tantos milagros, tantos prodigios, maravillas, Dios mostrándole a este pueblo y aún siendo incrédulos? Por eso creo que valdría la pena ponerle como título a este pasaje una incredulidad inconcebible. A pesar de tantas evidencias de su cuidado y protección, Israel todavía no confiaba en Dios y todavía se quejaba en cada prueba. Eso es interesante, ¿verdad? Se quejaba, y eso es lo que vamos a estar viendo durante en estos tiempos que vamos a tener, hermanos. Buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermano. Qué bueno que ya está con nosotros. Aquí tenemos un mapa. Recuerden, este mapa ya lo hemos visto la semana pasada. Y este es el mapa desde donde salió Israel, desde Ramsés a Sucot, y de Sucot se vino toda la parte sur de Sinaí hasta llegar al monte Sinaí. Y quiero que observen bien este mapa, hermanos, porque va a ser de gran ayuda para ustedes y para nosotros durante este tiempo que vamos a estar estudiando nuestras lecciones. Recuerde, Israel llegó a Mara, luego llegó a Elim, bajó por el desierto de Sin, llegó a Refidim y vamos a llegar hasta el monte Sinaí. Eso va a ser nuestro recorrido. Noten las flechitas del recorrido de color azul. Desde Ramesés, Sucot, a parte del Mar Rojo que se cruza, Mara, Elim, desierto de Sin, Refidim y el monte Sinaí. Esta es la ruta del éxodo, esta es la ruta de la salida. Quiero que lo estén considerando porque va a ser de gran ayuda para nuestro entendimiento de lo que nosotros estamos viendo, hermanos. Bien. Vamos a ver el primer objetivo de nuestra lección y espero que ustedes tengan a la mano su libro. Les es de gran ayuda para corroborar, para cotejar. Y su Biblia también, si es posible, ¿verdad? Para puedan aprovechar al máximo este tiempo. El primer objetivo, hermanos, es señalar dos propósitos divinos por los cuales Dios llevó a Israel por el desierto. Esto es interesante. ¿Por qué Dios llevó a Israel por el desierto? Bueno, ahí tenemos el ítem para los que tienen su libro, 33:7. Y vamos a recordar Éxodo 15:22. Y voy a abrir mi Biblia en Éxodo 15:22 y dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ahora, noten que Israel, el guía, el líder, no estaba guiando a un grupo de 10, 20, 50, 100 personas. No. Moisés estaba guiando a un grupo, hermanos, de aproximadamente, dijimos en la clase pasada, de alrededor de 2 millones de personas. ¿Sí? 2 millones de personas, haciendo un redondeo de los niños y las mujeres. Y eso es algo justo, porque estamos deduciendo que cada familia tenía un hijo, pero en realidad sabemos que los israelitas tenían varios hijos, ¿sí? Entonces, un aproximado de 2 millones. Y no era tan fácil el dirigir, guiar a 2 millones de personas. Imagínense eso, hermanos. Entonces, el primer propósito divino por los cuales Dios llevó a Israel por el desierto fue para probarles. Esta palabra es muy importante. Más adelante vamos a estar viendo acerca de esto,
para probarles. Ese fue el propósito por el cual Dios pasó por el desierto a Israel. Y número 2, para enseñarles a confiar en Él para todo. Hermanos, y esto yo creo que se aplica hoy en la actualidad a nosotros. Dios también, desde el momento que nosotros sucedió la conversión, la fe y el arrepentimiento del cristiano, Dios nos está probando durante nuestro peregrinaje hasta llegar a Sion, podemos decir, hasta llegar a su presencia o hasta que Cristo venga por su iglesia. Nos sigue probando. ¿Cuál es el propósito? Pues que confiemos en Él, en todo. Y esto es bueno que lo entendamos, porque no solo esto se aplica al pueblo de Israel, esto hay aplicaciones para nuestra vida y eso quiero que nuestro estudio sea también de manera práctica, ¿verdad? No dude, hermano, no desconfíe en el Señor cuando usted está pasando por una prueba o cuando está pasando por una situación difícil. Hermano Adbel levantó la mano. Por favor, hermano Adbel, haga la pregunta. Fue un error, hermano. Ok, un error, está ahí. Entonces vimos que son dos objetivos. El pueblo llevaba, el pueblo llevaba 3 días viajando por el desierto. Déjeme quitar esto que... Ok, ahí está. El pueblo llevaba 3 días viajando por el desierto sin agua. Y recuerde, 2 millones de personas. Las condiciones a las que está expuesta una persona que viaja en el desierto son críticas, comenzando por la deshidratación. El pueblo estaba cansado, débil por la falta de alimento apropiado y, por supuesto, por la falta de agua. ¿Cuántos días llevaban desde que salieron del Mar Rojo a esta parte del desierto? 3 días. Y estaban muy, hasta cierto punto, deshidratados, ¿verdad? Y estaban clamando, bueno, mejor que clamando, quejándose por agua. La primera prueba que va a experimentar Israel. Pero Israel se halla en la escuela de Dios, con el fin de aprender lecciones que lo constituyesen en un pueblo peculiar, o sea, un pueblo único, instrumento para cumplir la misión ya señalada desde el llamamiento de Abraham. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios llamó a Abraham y a su descendencia? Que ellos también fueran luz a las naciones. Y para eso ellos tenían que pasar por la escuela de Dios, el desierto. Y esto se aplica una vez más a nosotros, hermanos. Nosotros también pasamos la escuela de Dios. Nosotros también pasamos por momentos difíciles, pasamos por el desierto. Muchos a veces no quisiéramos que esto sucediera, pasara, pero si no pasamos desiertos, no vamos a crecer en fe, no vamos a aprender, no vamos a poder ayudar incluso a otros o ser usados para la gloria de Dios. Todos, sin excepción, hermanos, pasamos por la escuela de Dios. Y esto, hermanos, es importante que ustedes lo estén recordando. ¿Por qué? Porque allá afuera, vamos a decirlo de esa manera, tenemos personas que están enseñando acerca de la prosperidad, que están enseñando acerca de que tú puedes vivir como un rey, como el hijo de un rey. Y esos son predicadores falsos, porque cuando vienen los momentos dificultosos a la vida del cristiano, ¿qué hace uno? ¿Pero qué no me prometiste? Empieza uno a quejarse, ¿no? Pero eso no es a lo que Dios nos ha llamado. Y es parte. No lo trate de evitar. Vamos a pasarlo. Aprendamos a depender de Dios en medio de esas circunstancias. La fe del pueblo necesitaba mayores pruebas. Una gran victoria como la del cruce del Mar Rojo les había dado una visión maravillosa de la omnipotencia de Dios. Eso es un atributo de Dios. Vieron el poder de Dios cuando se abrió el mar y pudieron pasar en seco. Pero no había ejercitado su fe para los problemas de la vida diaria. Habían visto un gran milagro, un gran poder de Dios, pero ellos todavía no estaban ejercitando su fe.
Las necesidades cotidianas de comida y de bebida prueban la fe de algunas personas más que los obstáculos mayores. Pero Dios estaba adiestrando, capacitando, enseñando a su pueblo en todos los aspectos de la vida, de modo que los condujo a Mara, donde las aguas eran amargas. Y nuevamente, hermanos, recuerden, Dios está pasando a su pueblo por el desierto, adiestrándole. Ellos necesitan ahora ejercer su fe. Una cosa es asistir a la iglesia, una cosa es decirse cristiano, pero los momentos de dificultades es otra cosa, hermanos, y es ahí donde somos probados, es ahí donde aprendemos muchas cosas a depender de Dios y a confiar en Él en todo momento. Nuestro segundo objetivo de nuestra lección, hermanos, 33, es nombrar 3, dice el libro, mejor dicho, 4 pruebas que Israel encontró en el desierto. ¿Hubo pruebas? Por supuesto, ya lo estamos viendo. En el ítem 33.7 de su libro, ustedes pueden ver que uno fue la sed. Y esta sed fue el agua amarga en Mara, la que ya estamos entrando en materia, ¿verdad? Y eso se encuentra en Éxodo 15, 23 al 25. También vieron acerca del hambre, otra prueba, en Éxodo 16, 1 al 4, verso 14, 15 para ser más preciso, y del 31 al 35. La otra prueba que Israel encontró en el desierto fue la segunda sed, vamos a llamarle de esa manera, agua de la roca, en Éxodo 17, 1 al 6. Y la cuarta sería la guerra, Éxodo 17, 8 al 13, la guerra con Amalek, ¿sí? Los amalecitas. Eso fue con relación a nuestro segundo objetivo. Nuestro tercer objetivo es señalar qué hicieron los de Israel cuando fueron probados. Nuevamente, eso está en el ítem 33.7. Y vamos a leer Éxodo 15, 23 y 24. Y dice, Éxodo 15, 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Uno se pudiera preguntar, parece ser que no hay ningún problema en la pregunta que hicieron. ¿Qué hemos de beber? Es una pregunta normal. Hay una necesidad. Pero noten, hermanos, que la escritura resalta en el verso 24. Entonces el pueblo murmuró. Y este es el problema. Murmuró. Murmuraron. Se quejaron. Eso significa culpar, quejarse, hacer una queja verbal contra de otro, ya sea propio o impropio, ya sea que la persona tenga la razón o no, o la persona a quien se está dirigiendo también o no, ellos están quejando, ¿sí? Verbalmente. Y noten esto, hermano, no solo se están quejando contra Moisés, Dios está usando a Moisés para dirigir, para guiar a su pueblo. Ellos, por lo tanto, se están quejando contra Dios. Contra Dios. Y no vamos a leer todas las citas, pero no solo fue esta primera vez que ellos se quejaron en esta ocasión, sino fueron varias. En el 16:12 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Versículo 7 del capítulo 16. Dice, y a la mañana veréis la gloria de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Note, contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Versículo 8. Y dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová.
Y en el 17:3 nada más para añadir otro texto acerca de esto. Y así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? No solamente fue en una ocasión, fueron varias veces durante su peregrinaje en el desierto que el pueblo murmuró, culpó a Moisés, incluso culpó a Dios de no tener agua. ¿Sí? Esa es la señal que hicieron los de Israel cuando fueron probados. La pregunta sería para nosotros, hermanos, cuando somos probados, porque sí lo somos, ¿qué hacemos? ¿Confiamos en Dios? ¿Esperamos en la promesa de Él? ¿Esperamos en una respuesta de Él? ¿O nos quejamos? Yo creo que todos en un momento dado nos quejamos, pero eso no le agrada a Dios. Eso no es bueno. No le agrada. Podemos ver el ejemplo del pueblo de Israel. Por quejarse, este pueblo, más adelante, y lo hemos venido diciendo, no va a entrar a la tierra prometida. Ahora, no me malentienda, no estoy diciendo que va a perder su salvación usted. No, nada que ver. Pero hay consecuencias muchas veces cuando nosotros nos quejamos, ¿sí? Dios quiere manifestar su poder en nosotros, quiere darnos una respuesta, una solución a esto, pero tenemos que pasar esa prueba. Pero si nos estamos quejando, realmente no va a haber esa bendición que Dios quiere proveernos, ¿sí? Un contraste con Éxodo 14:31. Y vamos a leer ese pasaje, hermanos, de 14:31 porque vamos a decir algo interesante. Dice Éxodo 14:31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Esto es interesante, hermano. Unos días antes, el pueblo de Israel, cuando cruzó el mar en seco, creyó en Jehová, creyó en Moisés, porque vio el poder de Dios. ¿Y ahora qué está pasando? Tienen sed y se están quejando. Por eso ahí escribo, los milagros no garantizan la fe. Y esto es algo interesante porque también falsos predicadores que promueven esto, y más cuando estamos en una circunstancia adversa, quisiéramos esto, hermanos. Los milagros no garantizan la fe, la confianza en Dios. Hermanos, yo dije en una ocasión eso y lo vuelvo a repetir, hermanos. Con milagros, sin milagros, eso no nos mueve para confiar en Dios. Cuando Tomás estaba siendo incrédulo hasta que viera y metiera sus manos en el costado del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Jesús le dijo, Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es una fe, una confianza en Dios. A Él no lo vemos, pero debemos confiar en Él. Haga Él milagros o no lo haga, confiamos, tenemos su palabra inerrante, su palabra infalible. Tristemente hay personas que han visto también esto del poder o los milagros de Dios y después vienen a ser incrédulos. Y eso no es sano, eso no es bueno, ¿verdad? Entonces los milagros, hermanos, no garantizan la fe. No estamos negando los milagros, estamos creyendo en los milagros, estamos creyendo en lo que Dios puede hacer. El punto está que no garantiza nuestra fe. Vean al pueblo de Israel. Sí. Bueno, no es número, sino la pregunta. ¿Qué hizo Moisés en esta circunstancia? Clamó. Eso es una buena característica de un buen líder. Moisés clamó a Dios en esta circunstancia, en esta prueba, en esta queja que el pueblo estaba haciendo. Incluso también Moisés estaba siendo probado, ¿verdad? ¿Qué es clamar? Bueno, es gritar en voz alta, pedir ayuda o socorro en medio de una situación difícil o intensa. Eso fue lo que hizo Moisés, hermanos. Él
clamó a Dios. Y eso, no sé, no teníamos cita anterior, pero podemos ver eso en el verso 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Allí los probó. ¿Quién? Dios. Dios los probó, hermanos. Pero interesante, una actitud de un líder en circunstancias adversas y en todo tiempo, hermanos, siempre va a ser la oración. Pero se dice tan fácil, pero la verdad, hermanos, se batalla tanto con orar. No sé por qué. No sé por qué. Jesús le dijo a sus discípulos. Bueno, tenemos una respuesta ahí, ¿verdad? El espíritu está dispuesto, pero la carne enferma, la carne es débil, no quiere ejercer la oración. Sería una muy buena pregunta, ¿qué estamos haciendo en este tiempo de confinamiento que estamos? Bueno, yo sé que muchos están trabajando, se tiene que trabajar, ¿verdad? Pero independientemente de eso, estamos orando, estamos practicando la oración. Es una lucha constante, hermanos, no lo dudo. Se ha dicho cuando vamos a regresar a la iglesia, vamos a regresar fuertemente sólidos en la fe, o va a haber mucha debilidad en el pueblo de Dios, mucha comodidad que ya se están haciendo, ¿verdad? Algunos tal vez, no sé, en sus casas. Casi ya llevamos, ¿qué? 2 meses acerca de esto. Pero un líder, hermano, siempre va a clamar a Dios en circunstancias adversas, va a confiar en Dios. Ya leímos Éxodo 15:25, ¿verdad? Cuando Moisés clama a Dios. El guía se volvió a Dios en oración. El guía es Moisés. Mientras que el pueblo, en lugar de seguir su ejemplo, se revolvía contra su guía o se volvió en contra de su guía, que es Moisés. El ruego de Moisés no fue un incidente aislado. Su vida estuvo caracterizado por la oración. O sea, no pensemos que porque hubo esta queja, esta murmuración por parte de Israel hacia Moisés, él desesperadamente buscó a Dios. No solo fue esta ocasión, fue una pauta de Moisés. Clamaba, buscaba la ayuda de Dios. En el 15:25 ya lo vimos que él clamó. En el 17:4 dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. En 32:30, más adelante, yo sé, pero es bueno nada más para recordar solo en este contexto del capítulo de Éxodo, del libro del Éxodo, 32:30 al 32 dice que perdones. Entonces, 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Interesante. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Bueno, siempre Moisés oró a Dios, intercedió por el pueblo. Qué actitud, ¿verdad? De un verdadero líder que podemos ver en este ejemplo. Y entonces su vida estuvo caracterizada por la oración y por dirigirse a Dios para buscar la solución a los problemas y a las crisis que se planteaban. ¿Qué hacemos entonces cuando hay adversidad? ¿Nos quejamos? ¿Tratamos de resolver los problemas nosotros mismos? ¿O realmente oramos a Dios? La actitud correcta realmente debería ser clamar, buscar de Dios en los momentos de dificultad, ¿verdad? En los momentos de angustia. Y en todo tiempo, hermanos, debemos de buscar de Dios. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar. Entonces, el liderazgo es costoso, porque los líderes cargan con toda la culpa en la adversidad. No lo dudamos. Esta gente sabía que Moisés era un hombre de Dios. De modo que su pecado también era contra el Señor. Las grandes experiencias con Dios no siempre curan al corazón del mal de ser quejumbroso.
Solo cuando uno ha sido crucificado y Cristo ha establecido allí su trono por completo, cesa la murmuración. Cuando realmente ha sido crucificado el creyente en Cristo. Efesios 4, 31 al 32. Vamos a buscar y leer este texto que no es... que es importante para que refresquemos nuestra memoria. Efesios 4, 31 al 32 dicen, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros. Y noten, Pablo está hablando a cristianos, a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y en este sentido, hay estas circunstancias que está pasando. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Éxodo 15, 25, como no hay ningún árbol, bueno, recuerden que ¿qué hizo Moisés para endulzar las aguas? Cortó un árbol. Dios ordenó esto, ¿verdad? Como no hay ningún árbol conocido que de natural haría dulce las aguas salobres, o sea, saladas, esto debió ser un milagro. Y noten eso, hermano, debió ser un milagro, porque el que Dios demostró su buena disposición y capacidad para cuidar a su pueblo en un ambiente hostil. Mara es generalmente identificada como la moderna Ain Aguara. Este es el lugar donde se cree que está Mara en la actualidad. Pueden después googlearlo y buscarlo. Donde las aguas siguen siendo salobres y desagradables, siguen siendo saladas, no se puede beber, no se puede tomar. ¿Sí? ¿Qué era esto? Un milagro. Así como hablamos acerca de las plagas de Egipto, que hoy en día History, National Geographic, Discovery Channel, en fin, han sacado ciertas documentales diciendo que hay una secuencia natural de eso. Ya hemos visto que no es así, que esto es un milagro de lo que Dios hizo con las plagas y la liberación del Éxodo. De igual manera, hermanos, no hay un árbol que se pueda decir de manera científica, ya comprobado, que endulce un área de un agua salada. Sí, no hay. Esto, por lo tanto, es un milagro. Han tratado de decir que sí, algunos, que en ese lugar sí se puede hacer, no, pero no hay comprobación científica al respecto. Muy bien, Zoom me dice que me queda 10 minutos, vamos a avanzar. Éxodo 15, 26, ese es otro punto importante que es bueno resaltar, porque muchas veces se ha tomado fuera de contexto este versículo. Vamos a volver a Éxodo 15, 26 y dice así. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador, Jehová Rafa. Muy famoso esta expresión, ¿verdad? Entre los cristianos. Y no dudo, hermano, que este es Dios, Jehová Rafa. Jehová es tu sanador, Jehová es el que nos sana, ¿verdad? Pero leamos. Por cuanto esto es lo que Él es, Jehová Rafa, es evidente que la obediencia a las instrucciones y condición divinas conllevara salud. No la consecuencia de plagas como las que sobrevinieron a Egipto. Esta promesa, hermanos, está limitada contextualmente a Israel, muy probablemente solo para la duración del Éxodo. Yo sé que esto, si ustedes no lo asimilan, no se entiende en su contexto este versículo, les puede incomodar de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero hermanos, en primer lugar, esto es un versículo específicamente para el pueblo de Israel. Ellos tenían que hacer para recibir. Casi era condicional la promesa. Observen nuevamente el texto. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, primeramente tienes que oír la palabra de Dios.
Hay quienes muchas veces quieren la sanidad, pero ni oyen la palabra de Dios. E hicieren lo recto delante de sus ojos, hacer. No solo es oír, sino hacer la palabra de Dios. Y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Y guardares, note, oír, hacer, guardar, que es volver a hacer. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, esto está en un contexto, hermanos, de ¿qué? De aplicado a Israel. Es aplicado a Israel. Ahora, ¿qué está diciendo, hermano? ¿Que eso no puede aplicarse a nosotros? No, no he dicho eso. Estoy diciendo que este versículo en especial está contextualizado para Israel. Y ellos tenían esta promesa, tenían que hacer esto y lo otro. No siempre sucede así con nosotros los cristianos. Seamos honestos. Acuérdense el apóstol Pablo, perdón. Le había pedido al Señor que quitara el aguijón. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Menciona otro pasaje cuando dice que Pablo dejó a otro enfermo. No recuerdo si era Trófimo, dejé enfermo. Dice. ¿Cómo, Pablo, si tú tienes el don de la sanidad y no lo pudiste sanar? Timoteo toma un poco de vino en el contexto de algo medicinal por tus frecuentes enfermedades. Probablemente tenía enfermedades estomacales, ¿verdad? Estoy diciendo eso por razón de Éxodo 15:26, de la famosa frase Jehová tu sanador. Y estamos aplicando hoy a la realidad de que no debemos de descontextualizar el versículo. No dudamos que Dios es nuestro sanador, pero eso no quiere decir, hermanos, que siempre tiene que ser así. Tenemos que ser honestos. Hay hermanos en la fe que han partido de alguna enfermedad. Y hay otros, gloria a Dios, que Dios los está levantando, Dios los está restaurando. Y gloria a Dios, ¿verdad? Por eso. Sí. Solamente hay que entender los versículos en su contexto. Ese sería el consejo, la sugerencia que estamos haciendo. Nuevamente el mapa, hermanos. El mapa lo estoy repitiendo para ustedes porque esto ayuda. Esto ayuda, hermanos, a poder entender mejor lo que nosotros estamos viendo. Recuerden, Israel salió de Ramesés a Sucot, vean la flechita azul de nuestro mapa para los de Zoom, y cruzaron el Mar Rojo, después llegaron a Mara, que estamos en Mara, ahorita vamos a llegar a Elim, después van a atravesar el desierto de Sin para llegar a Refidim, a llegar al monte Sinaí, que hoy vamos a estar viendo acerca de eso. Bueno. Sí, hermano, adelante. Sí, creo que yo no te había tomado en cuenta esa parte de que es contextualizado a ese momento del pueblo de Dios atravesando el desierto, y que donde dice Yahvé Rafa, que es Jehová tu sanador, no lo había considerado así, pero creo que es bastante lógico, ¿no? La manera en que lo está exponiendo, aunque el mismo Dios se da a conocer en uno de tantos atributos a su pueblo que quizás no había tomado en cuenta o no era puntualizado de esa manera, pero Dios mismo se da a conocer como su sanador o como el atributo propio que tiene hacia su pueblo, hacia los que le buscan y lo obedecen, ¿no? Porque ese es el contexto que dice, si buscáis a Jehová su Dios, si obedecéis mis mandamientos, aunque está contextualizado en ese momento precisamente para esa época del tránsito en el desierto, sí se muestra en su atributo de Dios. ¿O me equivoco? Ok, para ser más preciso, podemos decir que la palabra Jehová tu sanador, Jehová Rafa, es mejor dicho, es el nombre compuesto de Dios. Así se describe. Un atributo es su omnipotencia, su omnisciencia, nada más para hacer una distinción en cuanto a esto de nombres compuestos y de los atributos, ¿no? Son cualidades, características. Bueno, sin lugar a dudas, Dios es sanador, ¿verdad?
No lo dudamos eso. Y sí, hermano, no sé cuál sería en sí la pregunta, si Dios lo sigue haciendo o cuál fue la pregunta con precisión. Sí, aparte de que se estaba manifestando en ese momento cuál era el propósito de Dios al llevarles por el desierto, estaba manifestando ante su pueblo precisamente un atributo de Dios mismo que pues permanece para siempre, una cualidad ya intrínseca de Dios mismo, ¿no? Ok, ok. Sí, 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 no dudamos eso, que Él lo puede hacer. Sí, es verdad, hermano. Nada más como bien le estaba usted diciendo, deberíamos de contextualizar, porque cuando se toma de una manera muy a pecho, o sea, tiene que ser así en una circunstancia que yo estoy pasando, de enfermedad, por ejemplo, y si no, Señor, ¿dónde está tu promesa, por ejemplo, no? Y más, supongamos que la persona está oyendo la palabra, está obedeciendo la palabra, ¿no? Está siendo un cristiano ejemplar, vamos a decirlo. Ejemplo, el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué pasaba con el apóstol Pablo? Ya les dije, sacar ese aguijón, que ya vimos el ejemplo de Timoteo. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento, a Eliseo. No sé si ha notado ahí, dice que Eliseo murió de la enfermedad que tenía. ¿Qué pasó, Señor? Si Él es tu profeta, ¿no? E incluso Él podía hacer ciertos milagros, eventos, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad, hermano, no negamos eso, que Jehová es Rafa, Jehová es el sanador. Solo nada más para contextualizar, sí se está aplicando específicamente a ellos, es muy probable que sí. ¿Sigue Dios haciéndolo hoy en día? No dudamos. Dios levanta, Dios restaura, Dios sana, por supuesto, ¿sí? Siempre y cuando, palabra clave en este tema que yo sé que es amplio, de acuerdo a su voluntad. Eso nunca lo olvidemos, ¿no? No es porque yo lo determino. Ajá. Yo creo que aquí el énfasis o la clave, el punto elemental está en la cuestión de lo que Dios dice: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Entonces, obviamente, si hay una obediencia del pueblo, el Señor, por decirlo de alguna manera, no tendría, si cabe la expresión, elementos para tratar o castigar a Israel de esa manera, como castigó a Egipto a través de Faraón. Obviamente, en el Antiguo Testamento, en realidad, todos los pasajes están contextualizados. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí debemos tener cuidado de las dos cosas. Por un lado, no tomar promesas a la ligera ni interpretar promesas que no son. Pero por otro también, no pensar todo el tiempo que las promesas